Veo colorín. Bueno, oye, estamos hablando de las maldiciones. Las imágenes que nos acompañan en estos momentos tienen que ver con uno de los descubrimientos hasta ahora arqueológicos más maravillosos que ha logrado el hombre, que tiene que ver con sacar, obviamente, de su tumba el sarcófago donde estaban los restos del faraón Tutankamón. Apenas un muchacho que murió de una forma misteriosa. Algunos dicen que fue asesinado, otros por una infección que no pudieron sanar los médicos de la época. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos a Lord Carnarvon, que es el hombre que dio con este descubrimiento. Este hombre, siguiendo mapas antiguos, digamos, apoyándose en leyendas populares, digamos, lo que le decían los locales, de repente descubre, se da cuenta que acaba de descubrir la tumba de uno de los faraones más míticos y emblemáticos del antiguo Egipto. Marzo de 1923. Exactamente. Solo vivió 3 o máximo 4 meses después, Felipe. ¿Sabes qué le ocurrió? Este hombre, que era carneperro, es un arqueólogo, piensen en Indiana Jones, un hombre que se mete en países exóticos, no teniendo las vacunas adecuadas, contrayendo todo tipo de enfermedades después que el hombre era capaz de expulsar con su propio sistema inmunológico, de pronto lo pica un mosquito que le llama la atención, fíjate, porque fíjate que él lo tiene en la cara y él lo deja estar, le dice, ay, sácame la foto, así que divertido, mira un mosquito. El mosquito se va, pasa al olvido y un día este hombre rasurándose, obviamente como navaja, como obligaba de rigor en la época los machos recios, se pasa a llevar la herida. Nadie se explica por qué, porque es algo bastante común que uno se pasa a llevar, sí, y el típico el papelito confort que uno se pone. Exactamente. El hombre murió de una infección fulminante que nadie pudo detener. Se provoca esta infección y a los días este hombre falleció de golpe y porrazo, que todos trataban de dar una explicación que era por la infección de esta picadura de mosquito, siendo que los picados fueron todos, pero nadie más se vio afectado como el descubridor de la tumba de Tutankamón. Todo, o sea, haber pasado por todo. En esa época, fiebre extraña, digamos, en países que no correspondían a la zona de seguimiento, por una tontera, por afeitarse. No es menor el caso de su hermano. Comienzan a excavar la tumba de Tutankamón y está la piedra final, vale decir, una vez que la derriben, al otro lado va a estar el sarcófago con el joven faraón. Llegan al final y Lord Carnarvon, el que murió obviamente por la afeitada, le dice a su hermano, venga para acá, agarra esta picota, usted tenga el honor, pégale un tortazo, digamos, a esta muralla y bótelo. Lo bota y todo, aplaudió toda la cuestión. ¿Qué pasó? Este hombre volvió a Londres y 2 días después de que muere el hermano, este tipo de repente le viene una enfermedad, una fiebre, viejo, que nadie pudo explicar. Fulminante. Y en su cama, postrado, sin que nadie pudiese hacer nada, ni bajarle los no sé cuántos grados de fiebre que lo atacaron, digamos, obviamente murió. Ahora, esto no termina aquí, porque ellos estuvieron cercanos. De hecho, hay una teoría que dice explicar por qué toda esta gente murió, pero claramente no puede explicar por qué murieron los siguientes personajes. Oye, pero con la guata más. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo murieron? Bueno, yo le digo, espérenme un tantito así porque tenemos mucho. No, nada que ver. No. Salfate, por favor, no. Le llegó la bendición a Salfate. No. Perdón. ¿Podemos seguir y no ir a comerciales? Yo le pido. ¿Se puede o no? ¿Se puede o no? Sigamos. Ya, Pablito, bueno, okay. Se puede, ya. Estamos, se puede esto. Bueno, ok. Ay, Salfate, tú tan huevón. Antes quiero leer. Tutankamote. Antes quiero leer lo que estaba inscrito, obviamente, en la tumba de Tutankamón. Dice así, abro comillas: la muerte, sin perdón, golpeará con su arma a aquel que turbe el reposo del faraón. O sea, sin perdón ni olvido. Tú te metes acá, tú interrumpes su sueño eterno y sonaste. ¿Saben qué ocurrió? Cuando finalmente trataron de investigar, y hasta el día de hoy, pero se barajan una cantidad tremenda de teorías, porque todavía no logran dar con la explicación de las muertes de estas personas. Le han hecho exámenes de ADN, de los pocos y nada de resto que quedan de las personas. Dicen que cuando abrieron el sarcófago habría algo en fecas de animales, de ratas, de antiguas criaturas que quedaron vivas ahí a nivel bacteriológico, que obviamente al inspirarla o hacer contacto vía dermis con las personas que violaron la tumba. Como una del suerte faraón, de virus santa. Como es una especie de virus santa, exactamente. Es como abrir una casa abandonada por mucho tiempo y murieron. Pero eso no explica 2 cosas. No explica que solo haya afectado a aquellos que fueron responsables de la misión arqueológica y no de los que estaban simplemente ayudando, mirando y que eran del lugar. Y tampoco explica
cuando esta exposición, que obviamente fue llevada a Europa y pasó por Inglaterra, pasó por Francia, ¿saben qué ocurrió con los directores de los museos? Y solo con los directores. ¿Qué? Murieron una vez más de una insólita fiebre que nadie pudo explicar, y solo los directores, vale decir, aquellos responsables que abrieron las puertas, aquellos que tenían el poder de decidir si la tumba del faraón era exhibida o no. No los hombres que barrían al lado de la tumba, aquellos que eran encargados de asear, digamos, el sarcófago, sino aquellos que tomaron la decisión de exhibir el cuerpo posterior a la exhumación, obviamente, del cadáver de Tutankamón. Y que buscaban lucrar de alguna manera. Y que buscaban lucrar, obviamente, con el linaje de los grandes monarcas del antiguo Egipto. De hecho, Moisés, digamos, derrotó a uno con el poder de Dios. Y ahí viene la historia del Monte Sinaí, la apertura del Mar Rojo y todo lo demás. O sea, cargado de mitos increíbles. La maldición, como les digo, aún no ha podido ser explicar. La única que se baraja como patente, porque en estas cosas hay que dar alguna respuesta, es la de esta bacteria que había estado encerrada, pero no explica por qué afectó a algunos y a otros no, y por qué a los que toman decisiones respecto al sarcófago en sí terminan muriendo fulminantemente, y algunos dicen que hasta el día de hoy hay problemas con la tumba de Tutankamón. ¿Tiene una relación sintomática esto en los dos hermanos? ¿La fiebre es parecida? ¿Los síntomas son parecidos o son solo dos fiebres distintas? Mira, yo te diría que no se puede decir que es la misma porque no se sabe el origen. O sea, simplemente no logran clasificarla, no es por una infección clásica, digamos, al estómago, a garganta, en fin. No, es sencillamente una fiebre inexplicable que te mata. Es casi como una meningitis, así, brutal. Sin embargo, tenemos documento audiovisual respecto a la maldición de Tutankamón. Les pido que pongan mucha atención porque esto no puede ser más interesante. Mira. Cuando Tutankamón murió, su cuerpo fue transportado al otro lado del Nilo y su tumba fue escondida para mantenerla en secreto. Pasó el tiempo, el escondite fue olvidado y la tumba de Tutankamón se perdió. Y seguiría perdida durante más de 3000 años. El redescubrimiento de la tumba en 1922 fue acogido como un triunfo, y cuando sacaron a la luz los tesoros enterrados con él, Tutankamón se convirtió en una sensación global. Los arqueólogos querían saber con exactitud quién era aquel faraón, cuánto tiempo había gobernado y cómo había muerto. Pronto surgió otra pregunta, y esta era decididamente más siniestra. ¿Por qué parecía que las personas asociadas con el descubrimiento sufrían una muerte inusual y temprana? ¿Enfermedades repentinas, un suicidio, un asesinato? ¿Era simple coincidencia o había algo más? Para algunos la respuesta estaba clara. La momia de Tutankamón estaba protegida por una mortífera maldición liberada al abrir su tumba. Tal cual como decía, obviamente, el cartel, que aquel que molestara o turbara, exactamente como dice, el sueño eterno del faraón, como vemos el caballero que fue el primero en morir, obviamente iban a ser despachados inmediato con el arma de la muerte, así con el asadón, la pelá, la parra. Es una especie de epitafio, un cartel, en realidad es una profecía, finalmente. Exactamente, es como una advertencia. Claro, es como cuidado con el perro, es como no cruce, dice claramente eso. Dijimos que cualquier persona... Sin embargo, ellos violaron la tumba y ya ven los resultados. ¿Ha vuelto a suceder? Ha vuelto a suceder, dicen. No tengo detalle específico, pero dicen que aquellas personas que siguen de alguna manera tratando, digamos, y decidiendo respecto al transporte de este sarcófago, generalmente les cae alguna mala suerte de frente. ¿Y qué pasó con la película, Salfate? Bueno, aquí viene una cosa maravillosa. Para todos los amantes del cine de terror, este clásico de los años 80 va a tener un remake. Estoy hablando de Poltergeist. Poltergeist, como ustedes saben, es una palabra alemana que hace referencia a los fantasmas traviesos, o sea, aquellos que mueven las cosas en la cocina, o que botan o empujan a la gente y todo lo demás. Los más peluzones. Pues bien, exacto, los peluzones. De hecho, esa es la traducción literal. Fantasma, peluzón. Exactamente. Pues bien, fíjense que este clásico, que fue producido por Steven Spielberg y dirigido por un maestro del cine de terror, Tobe Hooper, estuvo también cargada de maldiciones. La historia, que es una historia que se viene repitiendo incluso en nuestro país, donde compran un terreno barato, porque ahí habían sepulturas indígenas. Viejos se pasan por buena parte, digamos, todos los respetos hacia las antiguas culturas folclóricas de un país.
hacen casa y obviamente los fantasmas de los que ahí están sepultados no descansan en paz y comienzan a molestar a toda comunidad. En el caso particular de esta película, a una familia que se comunican a través de una niñita. ¿Por qué Poltergeist no es casual en su investigación? Es porque al parecer estos fantasmas traviesos ocupan el exceso de energía que tienen los preadolescentes y los niños, obviamente, y se nutren, digamos, de esta vitalidad para manifestarse. Bueno, fíjense que hay una maldición respecto a la película y ya hay una nota que lo explica. Atención, esto pasó a todos los que en ella participaron. El film, dirigido por Tobe Hooper, está considerado como uno de los más terroríficos jamás rodados por varias listas de películas de miedo estadounidenses. La cinta siempre ha estado perseguida por una especie de maldición traducida en diversos sucesos dramáticos que acompañaron el rodaje. Lo más alarmante es el número de miembros del equipo que fallecieron durante los 6 años que pasaron desde que se inició el rodaje de la primera hasta que culminó 6 años después con la tercera parte. El actor Will Sampson murió en 1987 por complicaciones tras una operación de corazón. Su compañero Julian Begg lo hizo en 1985 debido a un cáncer de estómago. Dominique Dune, que interpretaba a Dan en el film original, murió con solo 22 años estrangulada por su exnovio. Para sorpresa de todos, la niña protagonista de la película, Heather O'Rourke, falleció de una parada cardíaca tras un error médico al ser diagnosticada con una enfermedad que no tenía. La pequeña que había participado en las 3 películas tenía solo 12 años. La película se declaró definitivamente como maldita. Casi muere un niño por culpa de un fallo mecánico en los payasos de juguete. Al parecer uno de los robots tenía que detenerse antes de llegar al joven actor, pero no lo hizo y estuvo a punto de asfixiarlo. Para colmo, una de las actrices se sintió mal, lo que provocó una parada en el rodaje. Pocas horas más tarde recibió una llamada en la que le informaban de que su madre había muerto. Muchos opinan que utilizar esqueletos de verdad en el rodaje pudo crear una mala energía que desencadenó en varios sucesos dramáticos. Obviamente, maldiciones surtidas sufrieron todos aquellos que participaron en el rodaje, tanto delante como detrás de cámara, de la película de Poltergeist, que para todos los fanáticos del terror ya se viene un remake que dicen que es espeluznante. Del terror. Se viene, del terror. Bueno, fíjense que obviamente hay una maldición que a mí es la que más me fascina, porque bueno, de pequeño yo hice muchas artes marciales y yo era un fiel seguidor de Bruce Lee. Cuando él muere y comienzo a leer el libro de su biografía, yo hago un calce que posteriormente, con la muerte de su hijo Brandon Lee, digo, a ver, acá hay algo que es increíblemente coincidental y que tiene que ver, parece el producto de la maldición. Si usted no lo sabe, Bruce Lee, que es uno de los grandes artistas marciales de todos los tiempos, que inventó su propio método de lucha, el Jeet Kune Do, que significa el camino o la vía del puño que intercepta, que es una simplificación del Kung Fu, algo muy concreto. Él además fue titulado en la Universidad de Seattle en filosofía, no era un cabeza de músculo, era un hombre intelectual que trataba de llevar la filosofía oriental al mundo de Occidente. Es casi un embajador cultural como no existió más. ¿Cuál es el problema? Como él comenzó a enseñarles Kung Fu, artes marciales, a los norteamericanos, salieron los grandes patriarcas y sabios que estaban instalados en Estados Unidos y dijeron: tú no puedes enseñarles nuestros secretos tradicionales a los occidentales. Ellos nos tienen como ciudadanos de tercer nivel, ellos no ocupan, obviamente, para pegas, digamos, que ellos desprecian. A los ciudadanos del Imperio Yanqui. Exacto, se burlan de nosotros, claro, cuando nosotros tenemos miles de años de tradición. No vas a ser tú quien más encima les regale el secreto de nuestra lucha, producto del budismo chan y todo lo demás. Y él dijo, hagamos una cosa, yo reto al mejor luchador de ustedes, ahí estamos viendo al padre a la izquierda y a la derecha su hijo Brandon Lee. Le dijeron, te retamos una lucha, si tú vences, Bruce Lee, tú puedes enseñarle al que quieras, si nosotros ganamos tú no le enseñas a nadie más. Bruce Lee, con el método que había inventado, logró vencer obviamente al hombre que los patriarcas, excepto que le habían colocado. Claro. Y aquí viene lo complicado. Dice la leyenda y un mito que no se puede confirmar del todo,
que le pegó con un famoso golpe que es conocido como la palma de hierro, que es un golpe que se pega en el pecho y que va directamente a afectar parte de los órganos internos y que en un plazo determinado comienza a deshacer parte de tus funciones, digamos, de órganos como hígados, digamos, pulmones, etc. Y hasta llegar el golpe al parecido cerebro. de la película Kill Bill. Exactamente. Cuando Uma Thurman le pega. De hecho, no es por nada. a David Es un Carradine. homenaje. Exactamente. Es una cita, claro. Es un golpe. Bueno, entonces él sabe que está afectado por este golpe y sabe que cualquier cosa puede pasar. No es casualidad, entonces, que él comienza a dedicarse más a la meditación, tratar de sacarse esto. ¿Cuál es? Llega la última película. ¿Qué es lo que sucede? Se llama El Juego de la Muerte. Mira cómo se llama el título de la última película de Bruce Lee. ¿De qué se trata el argumento de esa película? Es que a Bruce Lee, el personaje de la película, lo quieren matar. Pero como es tan popular, no hayan cómo hacerlo. ¿Cómo lo logran finalmente? El personaje de Bruce Lee, en su última película, El Juego de la Muerte, interpreta a un actor de cine, que en algún momento él sale, esto es la escena de la película, dentro de la película, sale corriendo y varias personas le disparan con rifle, pero una de esas balas era de verdad. Y obviamente lo mata instantáneamente y después él tiene que simular su muerte para volver. Años después, su hijo, Brandon Lee, que, oye, algunos lo consideran mino, lo pueden recordar por imágenes del Cuervo, en el momento preciso, en la escena donde él muere. Fíjense que era buena actora, o sea, tenía lo suyo, era tremendamente atractivo con las chicas. Ella es la mezcla entre Chino y Linda, que es una norteamericana clásica, rubia, que era la esposa de Bruce Lee, y era, fíjate, que un artista marcial tan completo como su padre. Bueno, él está filmando El Cuervo, basado en el cómic del mismo nombre, y él es un hombre que fue asesinado junto con su novia y él vuelve de la muerte para vengarse de los mafiosos. Los mafiosos están en una mesa disfrutando, digamos, de las canallas que hicieron ese día y se para arriba de la mesa Brandon Lee, que dice: he vuelto de la muerte para vengarme. Y todos dicen, sacan las pistolas y le disparan. Supuestamente a las balas no le hacen nada, las aguantan. Pero una de esas balas, inexplicablemente, al igual que el argumento de la última película de su padre, Bruce Lee, era de verdad. El balazo le cae perfectamente en la cara, cae desplomado para nunca más levantarse porque su muerte fue instantánea. Curiosamente, y una vez más, nadie fue procesado, la investigación no arrojó ninguna conclusión, simplemente no hubo culpable y sigue siendo un misterio hasta hoy. El hijo de Bruce Lee murió en la vida real en una película, al igual que su padre, según el argumento de su último film, que era una película dentro de otra. O sea, viejo, se me van a parar los pelos. Sí, o sea, sí. es una cosa realmente escalofriante. O sea, si eso no es una maldición. Ojo, en la biografía se ve, el papá de Bruce Lee pensaba que su hijo, cuando nació, asentó el Feng Shui, que su hijo iba a ser muy famoso, pero que tenía una maldición, él decía, que lo iban a perseguir, que le iban a hacer la vida imposible y que lo iban a matar de mala manera. Eso lo sabía y está en la película Dragón, interpretado por Jason Lee. O sea, a lo mejor Bruce Lee siempre tuvo claro que hubo una persecución que iba más allá del cine. Absolutamente. Una persecución política, social, sin embargo, el tipo era muy racional. No le gustaban las supersticiones, nada. Era un tipo que trataba de que todo fuera técnico. De hecho, él llevó lo espiritual del Kung Fu, le sacó todo eso y le llevó a un arte marcial que es pura ciencia, que es como colocarse así, pero con números, flechas, digamos. Fue muy calculista. A él no le gustaban esas cosas, pero su padre le insistía: cuídate, todo lo demás, porque derechamente lo que estamos viendo acá es que a ti pueden asesinarte, porque tu vida va a ser respetada, pero va a poner a muchos en problemas. Y él decía, papá, y el papá, y en la película se ve, donde él iba, le colocaba estos hexagramas, ¿cierto? Del Feng Shui. Se los colocaba, exacto, se los colocaba en la ventanita y todo. Y él, propio Bruce Lee, decía que soñaba, digamos, con un guerrero que venía a atacarlo constantemente. Fue como murió, y el argumento de su última película fue como años después terminó dándose en la muerte de su propio hijo. Es una muerte lamentable en ambos casos, y no deja de estar cargada de tremendo misterio. Casualidad, son demasiadas cosas las que coinciden. Son demasiadas. Oye, territorio nacional, y hablando de un emblema, digamos, de las maldiciones de nuestro país, la Quintrala, ¿qué tipo de maldiciones presenta? Infórmanos, cuéntanos. Bueno, ¿Lo sabes tú? Sí, mira, la Quintrala, entendemos que se habla hasta el día de hoy. De hecho, hace algunos meses fuimos, es cierto, acá de parte de Mañanero, a los corrales que tenía la Quintrala. Sí, a la caballeriza. Exacto, que hoy día que está al lado de la iglesia. ¿Cuál es su nombre, Felipe? La iglesia... La que está ahí en San Antonio.
¿A dónde está el Cristo Mayo? El Cristo de Mayo. ¿Qué iglesia de Mayo? Que también tiene relación con la Quintrala. Por supuesto. Se llama la iglesia del Cristo de Mayo de San Antonio. Tal cual, es perfecto. Bueno, Excelente. fíjense ¿Cómo se llama que la Agustina? nosotros, ¿Puede ser? ¿a dónde fuimos ¿Puede ser la a iglesia de dar? la Agustina? ¿Puede ser? Es que no. Sí que sí. Soy malo por el nombre. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con la Quintrala? Que abajo, en un subterráneo, que hoy día se reparte, digamos, alimentos. Son restaurantes que hay ahí, muy ricos por lo demás, muy simpática la gente que trabaja. Saludos. Exacto, fíjense. Las mesas, espérate, a ver, digámoslo. Por mis hijos, fuimos con el más tosudo de los camarógrafos de acá. El que no cree en nada y que toda la cuestión no está acá presente. Bueno, fíjense que él vio cómo a medio metro de nosotros una silla se movió sola y todos quedamos mirándola así. Mira, no arrancamos porque cada uno se quiso hacer el machito ahí, pero la mesa se corrió metiendo todo el ruido que pudo al lado. Se escuchaban unas voces en las paredes, golpes, se veían luces, etcétera, etcétera. Pero en la iglesia misma, si usted va y se fija, el Cristo tiene la corona de espinas clásica, propia de la tortura durante la pasión de Cristo, en el cuello. Porque, claro, cae. Exacto. Aquí viene lo loco. No hay posibilidad alguna de que esa corona haya podido, por el tamaño, ¿cierto? Digamos, por el diámetro de abertura, por el cuello. Aún es más, porque uno dice, pero en una de esas, cambios de temperatura, digamos que la fabricación de la estatua que representa a Jesús pudo haber cedido. No. Cuando trataron de colocarla de nuevo, que la escoba, hubo hasta un terremoto. En serio, no. Entonces, hoy por hoy, la tradición consiste es dejarle la corona de espinas. ¿Por qué hay una maldición de la Quintrala? Porque la Quintrala, parada en sus dos patas, choriza como ella sola, en algún momento viene y ofende a ese Cristo. De repente entra a la iglesia, así como la mina se iba a santiguar, no sé con qué cara, ve a Cristo que, como siempre, lo dibujan con un rostro completamente compungido, cargado de dolor, y viene y ella dice, a mí ningún hombre me pone mala cara, y vos tampoco. No. Así, me sacan eso de ahí. No. Así como en uno, a mí los hombres me sonríen, aquí nadie me va a poner carita, y tú no te salváis, apuntando a Cristo. Hay que ser bravo, no, esa pará. Y obviamente ahí se coció, como se dice en chileno, porque era, digamos, la guinda de la torta, era la gota que derramó el vaso de una vida cargada de todo tipo de licencia, tortura, obviamente asesinatos de esclavos, abusos, y obviamente las caballerizas siguen habiendo todo casos de poltergeist, ahí donde estuvimos en Mañanero, y obviamente por haber desafiado a Cristo, esa fue la respuesta que tuvo. Se dicen que hoy día baila con el diablo la Quintrala en el mismísimo infierno y es su primera dama.